Bienvenidos a un capítulo más de este podcast de eLeader Tech Latinoamérica y del Instituto Think and Grow Rich. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Tenemos un especialista, un invitado de lujo con todo el tema de sistemas computacionales, sistemas, procesos, y vamos a hablar un poquito de qué se parecen las computadoras a las personas y también en qué se diferencian las computadoras a las personas. Y bueno, tengo aquí de invitado a José Verdeja. José, bienvenido. ¿Qué tal, bro? Buenas tardes, muchas gracias. Cuéntanos un poquito quién es José Verdeja, un poquito de la trayectoria de su oficio, de su trabajo. Sí, bien, gracias. ¿Quién es José Verdeja? Bueno, pues antes que nada, soy un papá y esposo, una familia, hijo, hermano, amigo. Soy ingeniero en sistemas computacionales de profesión, egresado del Instituto Tecnológico de La Laguna, y tengo ya dedicándome a este tema, los sistemas administrativos, pues 21 años más o menos. Y prácticamente toda mi carrera profesional en esto. ¿Cómo ha sido, José, convivir con la tecnología, con los procesos, los sistemas computacionales, que es un mundo que está cambiando, y cómo es ser partícipe de esa integración a modelos de negocio que a lo mejor hay mucha resistencia a cosas nuevas, ¿no? Fíjate, es bien curioso, que me preguntes. Hoy en la mañana precisamente iba en el coche platicando con mi hijo y no me acuerdo qué estamos platicando, pero me dice, algo me estaba platicando del YouTube y de alguna cosa así. Y yo le decía, oye, le digo, es que es bien distinto. Le explicaba yo que él ya nació en esa época donde ya existe YouTube y todo y las cosas al alcance de la mano. Le decía, pero a mí me tocó como la transición. Cuando yo tenía tu edad no había nada de eso y ahora hay todo y ni siquiera sabemos a dónde va a llegar el tema, pero para mí, pues me ha acompañado a lo largo de mi vida esa transición, a diferencia de él, que ya nació en esa generación y a diferencia de a lo mejor gente un poco más grande que yo, que también le tocó la transición, pero ya no le afectó tanto porque ya tenía su rutina y su manera de hacer las cosas y a lo mejor no permitió que se afectara tanto, a diferencia de a lo mejor tú o yo, que pues crecimos sin ello y ahorita prácticamente no podemos vivir sin la tecnología, ¿va? Entonces, Oye, José, cuéntanos el número de proyectos en estos más de 20 años. ¿Cuántos proyectos has participado de sistemas? ¿Con cuántas empresas? ¿Cuántos clientes? Si pudieras resumir así un número, ¿cuántos proyectos crees que han pasado por ti, por tus manos, por tu empresa? pues sinceramente es la primera vez que me lo pregunto como un número. Pero supongamos que son bastantes. Yo creería que arriba de 500 tranquilamente, sí. Ahora, sí me gustaría que hablemos de esta experiencia tuya de ser un asesor de sistemas, de integrar optimización de la información, de los procesos y de ser un aliado para dueños de negocios, para empresarios, para elevar la rentabilidad del desempeño de sus organizaciones. ¿Qué es lo que más te apasiona en este ejercicio de mejorar los sistemas? Me apasiona el tema de mejorar los procesos, ¿no? Yo me acuerdo que hace mucho un buen amigo me decía que hay sistemas en general y que no todos los sistemas son sistemas computacionales. Si hay sistemas manuales, que son maneras de hacer las cosas esquematizadas, sistematizadas y que no necesariamente requieren una computadora. Cada vez, y abonando un poquito lo que platicamos ahorita, bueno, cada vez es menos, cada vez requieres más el tema de la tecnología, pero a mí me gusta mucho el tema de optimizar procesos. Entonces, y lo platicábamos el otro día en mi oficina, no nos dedicamos a vender software, digo, al final es una herramienta que es necesaria para la manera en la que nosotros optimizamos los procesos, pero no es que eso exactamente es nuestro producto. Nuestro producto es ese servicio de optimización o de mejora en la operación y en los procesos, y como herramienta usamos tecnología, usamos específicamente pues, software, ¿no? José, ahora hablemos
de tu experiencia en el curso de Vive Listo de la Fundación de Napoleon Hill. ¿Cómo llegaste con esta información? Ya introdujimos un poco de tu expertise de sistemas, de procesos, de herramientas, de mejora. Cuéntanos un poquito cómo llegaste con el curso de Vive Listo. ¿Cómo llegué al curso? Bueno, yo había escuchado ya de Napoleon Hill y del libro de Piensa y hágase rico, que es muy famoso. Sinceramente no lo había leído. O sea, sabía que existía y todo, de alguna manera, todo lo que involucra. Pero una vez te escuché a ti hablar del curso, no nos conocíamos, te vi en una reunión a la que yo había sido invitado, te paraste al frente y hablaste un poquito del curso y en ese momento me llamó mucho la atención, pero no te volví a ver. Tiempo después, entro ya al grupo donde estás tú y te vuelvo a ver pasar y hablar del curso y del libro. Y yo creo que lo que más me enganchó fue tu pasión hablando de eso. O sea, tenías a lo mejor 30 segundos para decirlo y se te notaba una pasión y un convencimiento de lo que estabas hablando, que eso fue lo que a mí me llamó la atención y yo dije, yo quiero saber más de eso porque lo veo muy convencido de lo que está diciendo. Pues sinceramente pregunté a los demás. Algunos me habían dicho, sí, yo la tomé, fabuloso, sí. O sea, nadie me dijo que no, nadie me dijo, no, no. Todos los que les pregunté me dijeron, fabuloso, te lo recomiendo. Y pues nada, ese día hablé contigo, te pedí informes y te inscribiste me inscribí casi luego. Oye, José, ¿y cómo fue tu proceso para iniciar el curso? ¿Cómo fueron los primeros días, las primeras semanas? El primer día fue bien especial porque yo no sabía realmente a qué iba. Una cosa que me llamó la atención es que el curso ya había, o sea, yo llego el primer día y yo esperaba que hubiera puras personas que como yo íbamos en el primer día y solo éramos otra persona y yo, y el resto ya sabían de lo que estaban hablando y luego empezaban a decir temas más complejos y tú les decías, no, espérenme, eso está muy elevado porque ellos acaban de entrar y eso me gustó porque no llegamos todos al mismo nivel, todos traíamos un poquito de experiencia diferente y me sorprendió, pero me gustó. Y lo primero que hicieron fue ponernos la fórmula y tener que escribirla en ese momento que la primera vez me ocupó 2 páginas de mi cuaderno y ahorita lo hago en una. O sea, optimizaste sí, claro. el proceso. Pues, Oye, sí. Sí, como para los que nos están escuchando, en nuestros grupos de entrenamientos hay diferentes personas en diferentes momentos del programa y eso también es muy enriquecedor porque si eres alguien que está en tu semana 2 o 3, puedes estar conviviendo con alguien que está en tu semana 8 o 9 y esa misma persona te puede estar dando consejos o perspectivas diferentes en función de ese proceso. Puntualmente, José, ¿cómo fue ese recorrido de esas 10 semanas del entrenamiento? ¿Y cuáles crees que fueron algunos momentos interesantes de cambio en esa transición de las 10 semanas? ¿Qué fue pasando? De cambio para mí, mira, las primeras semanas, te digo, ese primer día a mí me gustó mucho. El segundo día yo estaba muy emocionado. Decía, todavía queda mucho que no se acabe. Y la verdad es que se me fueron como agua las 10 semanas. Cuando ya iban la semana 8 o 9, ya estaba empezando a poner triste porque se iba a terminar. De hecho, cuando terminé el curso te dije que me hubiera gustado que durara más o que me gustaría seguir involucrado en el proyecto. Fue un sube y baja de emociones. La verdad es que así sucedió. O sea, hubo semanas en las que platicábamos de cosas más intensas y entonces también el estado de ánimo cambiaba. Normalmente para bien, pero te hace reflexionar y darte cuenta de cosas que a lo mejor no están bien o no estás haciendo bien y eso quieres que no anímicamente te mueve, ¿no? Sí. ¿Qué crees que fue lo que más se movió durante esas 10 semanas? O sea, mi confianza. si nos quieres platicar más, ¿a qué te refieres con confianza? Porque a lo mejor alguien escucha y dice, pues, ¿será la autoestima o será que le echaban porras o qué? No. Parte fundamental del libro y del curso tiene que ver con la confianza en uno mismo, con la idea que tienes de ti mismo y cómo la proyectas hacia los demás y cómo eso te sirve para lograr tus objetivos. Y a pesar de que no me considero una persona que nunca haya tenido baja autoestima, porque sinceramente no,
Pero sí, yo creo que todos tenemos por ahí guardado en el subconsciente de repente algunas ideas grabadas de no lo vas a lograr, no puedes, eso no está bien. Muchas ideas, digo, me extendería mucho, pero al final todos tenemos a un grado o a otro ese tipo de cosas que vienen de nuestros papás, de nuestros amigos, de nuestros maestros, de muchas cosas. Y el curso me ayudó, entre otros temas, a poder saber que esos pensamientos a veces negativos que tienes tan grabados, pues puedes ir limando para que no estén tan grabados en piedra. Oye, Eso me José, sirvió mucho. y con tu expertise de sistemas de procesos, ¿qué aprendiste de los procesos mentales, de los procesos emocionales, fisiológicos, de las cosas que fuimos trabajando? ¿Cómo lo explicarías? ¿Cómo funciona la maquinaria interna del cerebro? Pues mira, yo soy ingeniero y por eso en algunas cosas soy muy cuadrado. Me Además de refiero, que tu temperamento de personalidad es amarillo, para los sí, que han hecho correcto. su test MBS, Yo soy de números y de José datos y así. es amarillo. Y no cuadrado de que no permita otras opiniones ni nada de eso, sino me refiero a que para mí las cosas tienen que estar sistematizadas porque pues es mi naturaleza y es a lo que me dedico. Una de las cosas que yo siempre les digo con los clientes es, si el proceso depende de cómo amaneciste de buenas o no, no puedo hacer nada. Si no depende de eso, sí lo podemos hacer. O sea, puede depender de ti, de que tú sepas algo, pero si depende de tu temperamento, De tu estado de ahí ánimo. yo no puedo porque yo tengo que sistematizar las cosas y para sistematizarlas tiene que haber reglas. Y si tú llegas a romperme las reglas porque amaneciste malas, eso a mí en mi profesión me da, me causa conflicto, no es posible. Entonces, me di cuenta, digo, respondiendo a la pregunta, que también es así. O sea, hay muchas cosas que tú nos enseñas a hacer, por ejemplo, la repetición, el estar repitiendo las cosas en voz alta, el estar visualizando a dónde quieres llegar, ese tipo de cosas al final son procesos mentales y que además, pues ya están probados. O sea, no es como que Alfredo llegó y me está contando lo que a él se le ocurrió. Es una metodología que existe, que está probada, que tiene años y que ha ayudado a mucha gente y que es cuestión de que la pongamos en práctica nada más. Lo mismo pasa en los sistemas, ¿no? Yo te puedo traer el mejor sistema del universo. Si tú no haces las cosas, si no lo alimentas bien, si no estás decidido a cambiar, yo se los digo, y sobre todo a partir del curso se los digo a los clientes, digo, esto que vamos a hacer es un cambio hasta de cultura organizacional. Yo no vengo a traer un sistema, yo vengo a revolucionarte el asunto, pero si no quieres, pues mejor no hacemos nada, porque que no tiene sentido, ¿no? Llegar yo a querer implementar algo, pero tú no quieres, pues entonces, Oye, por ahí no. José, recuerdo de algunas conversaciones que tuvimos antes de iniciar y de que tú me preguntabas algo o me compartías algo personal de la bendición que tienes de un hijo muy inteligente, muy capaz y que me decías, oye, yo a veces tengo duda de si le voy a dar yo alcance a mi hijo, o sea, si no necesitaría a lo mejor un papá más inteligente, más. Me acuerdo de esa conversación. ¿Qué opinas de esa plática que tuvimos ahorita, que a lo mejor ya corrieron 14 semanas de eso? Sí, sí, más o menos. ¿Qué, qué reflexiones tienes de esas preguntas y de ese José de hace 14 semanas, de haber hecho un programa intensivo de 10 semanas de reconfiguración personal, de aumentarse su autoconfianza, de identificar con claridad hacia dónde va ese rumbo específico? Sí, es que las preguntas o las dudas eran y son legítimas. Me refiero, no es tanto un tema de confianza mío, sino de repente sí me causaba y me causa, no inquietud, porque al final creo que estamos haciendo las cosas bien y las hacemos con lo mejor que podemos, pero, pero sí hay un punto en el que y tú me lo resolviste. En una sesión posterior, que yo recuerdo que te platiqué eso, te decía, oye, a veces siento que no lo voy a poder dar alcance, o sea, que es muy listo, que es muy capaz, que muy pronto me va a empezar a preguntar cosas que ya no le voy a poder responder. Que eso pasa siempre,
pero pasa a cierta edad, o sea, de muy chiquito, pues tu papá es tu superhéroe y luego ya vas cambiando y entonces ya dices, mi papá se las sabe todas y luego más adelante ya no se las sabe todas y luego ya llegas a ser adolescente, mi papá no sabe nada. Y yo, mi temor era que a lo mejor muy pronto me va a empezar a preguntar cosas que ya no me las sé todas. Y tú un día, varias semanas después, estaba yo en el curso sentado y tú me pasaste por un lado y me dijiste, oye, ¿te acuerdas de aquello? Sí. Oye, te das cuenta que no es así, que vas por el camino, que siempre vas a estar ahí, que siempre vas a, digo, la duda no era siempre estar ahí, sino eso, darle alcance. No sé si me expliqué bien en la duda, digo, para todos, pero es un tema que de repente sí me causa un poquito de inquietud. Yo creo que todos compartimos esas inquietudes y esa incertidumbre de qué viene al futuro. Claro. Y algo que a mí me gusta mucho, que en lo particular fue algo que me cambió mi vida, este programa, cuando yo, no solo de enseñarlo, pero yo de vivirlo en mí, fue ver esas posibilidades de esos recursos infinitos que voy a producir para el futuro. Y que las personas que se están integrando a esa versión actualizada mía están en armonía con esas cosas que estoy especificando para mi futuro. Hay una frase de la fórmula de la autoconfianza de Napoleon Hill que es: tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo utilizar y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por mi excelente disposición de servir a los demás. Entonces creo que poder reconocernos, no que tenemos que ser perfectos en el futuro, sino que todas nuestras potencialidades nos hacen únicos y maravillosos. Y robando un poquito de tu experiencia, yo tengo una hija de 3 años y desde que mi esposa estaba embarazada, y tengo un bebé de 5 meses, desde que mi esposa estaba embarazada, me cuestionaba mis facultades y mis competencias como padre para el futuro. Claro. Yo creo que nos pasa a todos en algún momento. Entonces, y admiro mucho los valores que tú tienes. ¿Cuáles son los valores que más te fortalecen en todo este oficio también de ser no solo consultor estratégico para empresarios, que estás hablando que eres asesor de personas que alcanzan un nivel de éxito, un nivel de resultados y que buscan asesorarse con un talento especializado? ¿Cómo es ser ese empresario, emprendedor y consultor de gente que tiene ciertos niveles de logro que pueden ser a lo mejor intimidantes o hasta retadores en participar en proyectos? Yo te conozco que te piden que viajes a ciertas ciudades y que están dispuestos a pagar lo que sea que cobres para que tú les puedas ir a solucionar a otras ciudades. Cuéntanos. ¿Cómo es? Sí, más que intimidante, sí es retador. Digo, nosotros tenemos clientes de todos los giros y de todos los tamaños, pero sí tenemos operaciones con empresas de tamaño grande y por ende, pues con empresarios y como dices tú, con personas muy exitosas. Y es retador, puede llegar a ser un poquito intimidante porque sabes que estás hablando con alguien ya, a veces sí te sientes que estás en las grandes ligas, ¿no? Pero sí es un tema retador, es un tema que aparte te obliga a siempre estar a la vanguardia. Este tema que nosotros hacemos pues cambia prácticamente todos los días, hay algo nuevo, todos los días cambia, entonces siempre tienes que estar al pendiente de todo lo nuevo, tienes que estar, por lo que nos dedicamos, también tenemos que estar siempre muy pendiente de temas fiscales, de temas tecnológicos, siempre estar leyendo y actualizando y capacitando. Es un tema de día a día porque yo creo que en todos los negocios y en todos los oficios, si no te pones al día, si no avanzas, si no evolucionas, estás frito. Te quedas y el de al lado te pasa corriendo por un lado y nunca lo vuelves a ver. ¿Y tus valores críticos de éxito que te han ayudado a alcanzar el nivel de éxito que tienes hoy? ¿Cuáles definirías como algunos de tus valores? Yo creo que el principal sobre el que siempre me he movido es la honestidad. Yo soy enemigo de venderle a un cliente algo que no necesita. De verdad es lo primero y mi equipo de trabajo lo sabe y siempre he procurado que el negocio en lo general y todos los que formamos parte de él vayamos encaminados en ese sentido. Nosotros jamás vendemos, ofrecemos ni prometemos algo
que no va, que no podemos cumplir o que no vamos a hacer o que no necesitas. Siempre me he conducido sobre esa línea de la honestidad, el respeto, la puntualidad. Es un tema que para mí es muy importante y que igual todos esos valores sobre los que gira el negocio, pues trato siempre de permearlos hacia abajo para que todo el negocio tenga la misma cultura. Muy bien, José. ¿Cómo resumirías entonces tu cosecha después de estas 10 semanas del entrenamiento Vive Listo? ¿Cuáles serían con las cosas que te quedaste y qué comentarías sobre esa experiencia? Bueno, me quedé con muchas cosas. Te decía al principio, el tema de la confianza en mí mismo me ha ayudado mucho en todo, no solo en el negocio, en temas personales también. Eh, he logrado incluir más temas de creatividad en el negocio y no me refiero a situaciones de mercadotecnia o de eso, sino a cambiar la manera de hacer las cosas, la creatividad como una manera de explotar el potencial de decir, a ver, estamos haciendo las cosas de alguna manera y a lo mejor están bien y funcionan, pero ¿y qué pasa si hacemos esto, si le damos la vuelta, si cambiamos un poquito? Me hizo yo creo que la principal idea que me llevé del curso, y no es una idea que tú me diste, sino surge durante, es un tema muy, muy complicado, muy mágico, porque hay muchas cosas que surgen sin que nadie te las diga ahí, o surgen entre los mismos que estamos tomando el curso. Pasa, me imagino que pasa en todos los grupos. Pero una cosa yo me acuerdo mucho que me paré y lo dije, porque en ese momento me di cuenta y lo sentí ahí delante, entonces le decía, es que me he dado cuenta con el curso que las respuestas que buscas ya las tienes siempre, siempre. Ya están, ahí están. El problema es que estás preocupado y ocupado en 20,000 cosas y eso hace que no la encuentres. Y a veces necesitas ayuda y eso es perfecto tener ayuda de alguien más. Pero normalmente la respuesta ahí está, siempre. A cualquier duda que tengas, a un problema, dices, en el negocio estuve atendiendo con esto, no sé cómo hacerlo. Si sabes, tienes 20 años haciendo eso, claro que sabes cómo resolverlo. Es que no te das cuenta porque estás divagando o pensando o ocupado en otras cosas. Algo que quiero sumar a esto de la creatividad y la imaginación. Napoleon Hill le llamó a su libro Piense y hágase rico. Dice que la riqueza de la humanidad no está en los yacimientos de petróleo ni de minerales, sino en la potencial creativo del ser humano. Y en Piense y hágase rico tiene la imaginación después de 1, deseo ardiente, 2, fe, autosugestión, conocimiento especializado. Hay que tener esos para estimular la creatividad y ir diseñando mejores planes organizados, que eso era lo que hablábamos durante las 10 semanas. Tienes un deseo ambicionado, quieres duplicar, triplicar, quintuplicar tus ventas. ¿Qué tienes que hacer de implementaciones nuevas, diferentes? Y el plan organizado se tiene que ir mutando y ajustando. ¿Y qué le espera a José Verdeja en el futuro? Pero bueno, nada más te interrumpo un segundo. ¿Pero quién diseña el plan organizado de cada quien? Sí, está integrado en todas las combinaciones de tu identidad, tu temperamento, tus pasiones, tus virtudes. Y Napoleon Hill también lo conecta con algo que le llama sexto sentido o inteligencia infinita. Él dice, cuando estás en armonía con esa especificación de objetivos, cuando alcanzas un nivel de autoconfianza, decir, estoy listo para recibir esto, estoy listo para entregarle esto al universo, el universo está listo para intercambiarlo conmigo, el universo también te da esas partículas de sabiduría infinita en donde juntas los puntos y dices, hasta sucede, no sé si te ha pasado con el entrenamiento, que dices, esta idea ni siquiera es tan mágica ni tan, estaba fácil. Está fácil, la tienes ahí guardada, está dormido. Te doy 2 puntitos rápidos para que no se nos vaya el tiempo. Iba con la pregunta y tú me lo dijiste desde el primer día, yo no te puedo hacer tu plan organizado, solo tienes que hacer tú porque tú conoces el negocio, tú conoces a tus clientes, tú sabes cómo está. Entonces, a eso iba, ¿no? Ya sabes, es que no lo hacemos. Y la segunda, y me lo recordaste ahorita, efectivamente, pues no es nada tan mágico, pero sí, y te lo dije también, no me acuerdo, por ahí de la 4ª o 5ª semana, me acuerdo que llegué un día a la sesión y antes de empezar me preguntaste cómo te va, cómo te ha ido, y te dije, están pasando cosas buenas, me están cayendo proyectos más grandes, clientes,
interesantes, que ahí van, a lo mejor no los he cerrado todavía, pero nos andamos. Y te dije algo muy particular, que te dije, y no estoy haciendo nada para que eso suceda. O sea, como que yo sentí, cayó, y tú luego reaccionaste y me dijiste, no estás haciendo nada. Claro que sí. Estás viniendo aquí, estás cambiando tu manera de pensar, te estás dando cuenta. Entonces, me hiciste cambiar completamente la idea porque yo sentía que no estoy en el sentido de que no puse un anuncio, no hice cosas así más físicas y luego tú me hiciste que me diera cuenta que sí estaba haciendo, estaba pensando distinto. Y sí trabajamos mucho porque el proceso mental, 80% es subconsciente, que es un programa al cual estamos hipnotizados, es el software, 15% es atención consciente y 5% es imaginación. Si tienes un mal software, si tu atención consciente no estás buscando a través del sistema de activación reticular más información, tu creatividad la utilizas para empeorarte, no para mejorarte. Sí, sí. José, para las personas que están iniciando su entrenamiento, que están en su semana 1, ¿qué les recomendarías? Y para los que a lo mejor están considerando hacer el entrenamiento, ¿qué les recomendarías? Se levanten temprano, porque escriban la fórmula temprano, porque si dejas que pasen los minutos, luego ya empiezan tus actividades del día y no te da tiempo a hacerlo. No es cierto. Bueno, sí, pero no, que lo hagan, que lo intenten. De verdad, yo me convencí muy rápido de querer hacerlo. Entiendo que no todo el mundo es así, digo, y realmente a mí lo que me convenció fue tu convencimiento. Pero sí, es algo que vale la pena, que necesitan probar y que sirve mucho porque te hace darte cuenta de muchas cosas que vamos a lo mismo. Seguramente ya las sabías, pero están por ahí guardaditas en la cabeza y necesitas que alguien llegue y te mueva un poquito ahí el avispero para que salgan las cosas. Entonces sí, desde luego, lo recomiendo, me gusta y inclusive te lo dije, me gustaría continuar de alguna manera, a lo mejor en alguna especie de mentoría, en algo que me que pueda yo sumar también. Una de las grandes cosas que yo me llevo de ti desde el principio, tienes tú una meta, que a lo mejor no sé si ya la has dicho aquí, pero tienes tú por ahí una meta escrita de cuántas personas en Latinoamérica quieres ayudar. Y eso a mí se me hace bien valioso porque tu meta no dice, quiero venderle el curso a tantas personas, quiero ganar tanto dinero con esas personas. Digo, seguramente las tienes también porque pues, todos necesitamos metas financieras, pero tienes una meta de ayudar a cierto número de personas y eso a mí se me hace bien valioso. Sí, el objetivo es llegar a 1 millón de familias, que eso se traduce en más de 6 millones de personas y que juntos podamos cambiar un poco la humanidad. José, genial. Te agradezco muchísimo el espacio. Estoy seguro que va a ser muy interesante para quienes escuchen este episodio. Nos veremos en un siguiente episodio. Muchas gracias, José. No, al contrario, gracias a ti por la invitación y a todos. Saludos.